haciendo un live para asesoría a pacientes o a la población en general sobre el uso de dexametasona en los pacientes con COVID-19. Para los que deseen escuchar y bueno, los que son colegas o amistades que están acá conectadas también, si me pueden echar la mano ahí, también con sus comentarios me ayudan. Y bueno, la dexametasona forma parte de un grupo de medicamentos que, bueno, ahora que las redes están tan disponibles, los pacientes, la población en general, tienen mucho acceso y lamentablemente, como no somos estudiados en los temas de medicamentos, a veces podemos malinterpretar la información. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de dar este tipo de asesoría para tener un poquito más de noción de a qué se refieren algunos conceptos, a qué se refieren algunas definiciones o términos y estar un poco más claros en cuanto a los medicamentos como tal, de una manera así bastante práctica o básica. La dexametasona forma parte de un grupo de medicamentos que se llaman corticoides o glucocorticoides o corticosteroides. Esos son los tres nombres con que pueden encontrar el grupo de medicamentos a los cuales forma parte la dexametasona y otros más. Son varios que forman parte de esta gran familia. Esta es una familia de medicamentos que a mí me gusta mucho en lo particular porque he tenido la oportunidad de estudiar un poquito de ellos en varias de las indicaciones. Y vuelvo y menciono, forman parte de la familia que se llama corticoides o glucocorticoides o corticosteroides. Corticosteroides, viene la palabrita ahí como esteroides, y a eso se refiere a que ellos tienen una estructura química similar a los esteroides, a los que les gusta ver lo de las estrellas, la constelación y todo lo demás. Ellos como tienen una estructura similar a una hormona, tienen una estructura esteroidal. Por eso también se les llama glucocorticosteroides o glucocorticoides o corticoides. Entonces, de manera general, los corticoides como tal, ellos se van a fabricar dentro de nuestro cuerpo. Arriba de los riñones están unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales y ellas se van a encargar de liberar una sustancia que se llama cortisol, la cual es la precursora o la antecesora, la que va a fabricar los corticoides. Para términos o conceptos de la industria médica, en los laboratorios se fabrican los corticoides, que son los que vienen en tabletitas, en inyecciones, en las diferentes formas como se administran, y se hacen todos a partir de la estructura del cortisol o de la hidrocortisona, que serían la sustancia que nuestro propio cuerpo va a fabricar. Entonces los medicamentos que se fabrican en el laboratorio van a tener funciones similares, pero van a ser sustancias extrañas que estamos agregando dentro de nuestro cuerpo para tener cierta actividad. Por supuesto que cierta actividad terapéutica, cierta actividad que nos vaya a curar, que nos vaya a mejorar alguna enfermedad que tengamos. Porque a fin de cuentas el objetivo de utilizar los medicamentos principalmente es para fines terapéuticos, para fines médicos, para rescatar la salud de las personas. Este live es un live de asesoría para pacientes y para la población en general referente al tema del uso de dexametasona en los pacientes con COVID-19, ya que esta fue una de las últimas publicaciones que se hicieron y queremos dar un poquito de asesoría de manera general de a qué se refiere este tema. Entonces hablamos primeramente de esto, de una manera general de la dexametasona, que forma parte de la familia de los corticoides o de los corticosteroides, que ellos van a asimilar a lo que hace la sustancia que nuestro propio cuerpo fabrica. Los medicamentos en general, ellos van a simular las funciones naturales que deben ocurrir. Y en el cuerpo, en los diferentes órganos, van a haber diferentes receptores, le llamamos, porque receptores de que van a recibir al medicamento cuando llega para transformarlo en señales que van a dar una respuesta al cuerpo, van a dar una respuesta que esperemos que sea beneficiosa. No siempre lo son,
pero la idea o la intención es que las señales o que de las señales produzcan a la larga respuestas ideales, respuestas que vayan a sanar o a curar o a mejorar la condición de salud del paciente. ¿Qué más podemos decir de los corticoides? Los corticoides generalmente tienen realmente muchas funciones. Tienen muchas funciones, se utilizan para muchas patologías o enfermedades. Pero básicamente ellos tienen tres funciones principales o importantes que serían antiinflamatorio, es decir, son la punta de lanza para bajar la inflamación. No por eso quiere decir que se usan en todos los tipos de inflamación. Por algo no pasa, pero sí son lo más potente para desinflamar. Son también antialérgicos, muy potentes como antialérgicos. Tampoco por eso quiere decir que en todas las alergias se van a usar corticoides. Por algo será. Y son depresores del sistema inmunológico. Por eso se le llama inmunosupresores, porque van a deprimir o van a bajar el sistema inmunológico nuestro, que como sabemos es el sistema que nos va a defender contra sustancias extrañas que quieran hacerle daño al cuerpo, como bacterias, virus, hongos. Y los corticosteroides, como la dexametasona y otros más, van a disminuir las defensas de nuestro cuerpo para poder combatir a esos microorganismos que pueden producirle daño a nuestro cuerpo. Entonces, retomando, antiinflamatorio, antialérgico y depresores o destructores o van a deprimir el sistema inmunológico. Estas son las tres funciones más importantes que tienen los corticoides hablando de una manera general. Pero sí sabemos que hay muchas patologías porque como es una sustancia que originalmente se fabrica desde nuestro cuerpo, ella va a tener quien reciba su información o su mensaje de qué debe hacer en casi todos los órganos nuestros. Por una parte es bueno, pero por otra parte no, porque así como algunos órganos van a recibir esa señal o ese mensaje para hacer un bien a nuestro cuerpo, a la vez habrán otros órganos que esa señal la van a recibir como hacer un efecto adverso, van a hacer un daño a nuestro cuerpo. Entonces, viendo estas tres funciones importantes, vamos a mencionar que los corticoides se pueden utilizar, como dijimos, que son antiinflamatorios. Y vemos que la función, por ejemplo, respiratoria en un paciente asmático se le puede trancar o se le puede cerrar la vía respiratoria. En este caso, sí es importante utilizar un antiinflamatorio potente, como un corticoide, para rescatar la vida del paciente. Este es un caso de una inflamación que ameritaría el uso de un grupo de medicamentos potentes para bajar la inflamación como los corticoides. Entonces por eso es que uno de sus usos principales serían en enfermedades respiratorias como enfermedad asmática o pulmonar obstructiva crónica. Lo menciono así porque yo sé que sí hay personas que tienen familiares y porque sé que en las redes sociales ustedes también buscan y se informan de muchas patologías o de enfermedades y ya han escuchado algunos de estos conceptos también. Igual si tienen alguna pregunta, algún concepto que no quede muy claro, me la pueden ir haciendo acá en el live. También se utiliza en enfermedades oftalmológicas, pero también producen efectos adversos importantes a nivel oftálmico. Así que enfermedades dermatológicas, por supuesto, en alergias dermatológicas, en dermatitis atópicas, en diferentes tipos de enfermedades de la piel se puede utilizar. En enfermedades renales también. En el caso de los trasplantes de órganos también tienen un buen uso los glucocorticoides porque vimos que ellos disminuyen las defensas nuestras, disminuyen o deprimen el sistema inmunológico y eso es lo que se necesita a la hora de hacer un trasplante para evitar que el cuerpo recibiendo un cuerpo extraño, un órgano extraño que es de otra persona, que si bien es cierto viene esterilizado y viene con toda la preparación para poder ser trasplantado a un organismo nuevo, se necesita bajar el sistema, las defensas nuestras, las defensas del sistema inmunológico para que no lo rechace. Entonces en esas ocasiones también se utilizarían los corticoides para son un buen aliado para el trasplante de órganos, para evitar que el órgano sea rechazado o que las defensas del cuerpo
vayan en contra y el órgano no pegue, como hablándolo así en unos términos bastante eh, entendibles. También en lesiones inflamatorias, musculares, importantes, en donde el médico valore la necesidad de utilizar un corticoide. Y bueno, y también en tratamientos oncológicos y en algunas otras afecciones en que no tengan un tratamiento específico, pero que se sabe que los corticoides van a tener receptores que van a lograr rescatar al paciente. Esto se va a valorar dependiendo de cada paciente, de cada caso, de cada situación. Entonces vimos de manera general algunos de los usos, pero quiero que sepan que son muchos más, son montones de usos, de indicaciones o de usos en que se van a poder utilizar este tipo de medicamentos. Pero solo les menciono esto para tener una idea de la cantidad de usos que los corticoides, y por eso me gustan mucho, la cantidad de usos que los corticoides le pueden dar a la medicina. Son un aliado muy importante. Ahora entonces iré respondiendo algunas de las preguntas sobre la dexametasona que me han ido haciendo desde que se publicó, desde que se hizo esta publicación de que la dexametasona se puede utilizar en pacientes con COVID para mejorar la sobrevida, para que disminuir el número de muertes de pacientes. Una de las preguntas fue, una paciente que toma corticoide, toma otro, pero como ella buscó en el internet, se dio cuenta que el medicamento que ella tomaba era un corticoide y que también era muy parecido o que era similar a la familia de la dexametasona, porque bueno, los dos son corticoides. Entonces esta paciente empezó a buscar información, pero por eso les digo, no es bueno agarrar toda la información que se encuentra y utilizarla, sino buscar la asesoría adecuada, porque por algo están las personas que han estudiado sobre estos temas de medicamentos. Entonces la paciente me pregunta que ella ya toma un corticoide porque ella tiene otra enfermedad que amerita el uso del corticoide por tiempo prolongado o crónico, lo usa por mucho tiempo. Entonces ella me pregunta que como ella, si ya usa corticoide, ella se siente que será verdad que ella está inmune a la infección de este virus. Entonces la verdad que me asustó un poquito que la malinterpretación que las personas puedan tener de la literatura o de la información que encuentran, porque mi respuesta, claro, es la siguiente: por supuesto que no. La utilización de los corticoides no es una utilización preventiva, profiláctica o preventiva de la infección por nada, por este virus. Muy por el contrario. Si ya la persona está utilizando los corticoides porque tiene otra afección, tiene otra enfermedad y tiene que utilizarlo por uso crónico, como en el caso de la paciente que me hizo la pregunta, recuerden que de las tres funciones que mencionamos, antiinflamatorio, antialérgico y inmunosupresor o que disminuye las defensas de nuestro cuerpo, disminuye el sistema inmunológico, son las tres funciones que tienen los corticoides. Quizás la afección por la cual ella la está usando es para un efecto antiinflamatorio, una enfermedad que necesita que sea atendida por una de las tres funciones que tienen el antiinflamatorio. Pero no podemos olvidar la tercera función que mencioné, que es que deprime el sistema inmunológico. Entonces lo que ocurre con las personas que por tiempo prolongado utilizan los glucocorticoides para tener un efecto antiinflamatorio es que pueden presentar el efecto depresor del sistema inmunológico. ¿Qué hace el efecto depresor del sistema inmunológico? Vuelvo y lo repito, va a disminuir las defensas del cuerpo y puede permitir que hongos, bacterias o virus se aprovechen del sistema nuestro, del cuerpo, y pueden más fácilmente hacer daño, porque no va a haber un sistema robusto, un sistema inmunológico fuerte, potente, para poder ir en contra de cualquier infección. Entonces la paciente preguntándome que si por el uso prolongado que ella ya tiene de los corticoides, ella va a ser inmune a la infección del virus del COVID-19. Y muy por el contrario, porque si bien recordamos lo que dice
el título de la publicación que se hizo de la dexametasona, que es el primer fármaco que se ha demostrado que reduce el riesgo de muertes en pacientes con COVID-19 gravemente enfermos. Se utiliza en pacientes de COVID-19 gravemente enfermos. No se utiliza o no se está publicando su utilización para la prevención del contagio por el virus, ni tampoco en pacientes que tengan una infección sin muchos síntomas, sino en pacientes gravemente enfermos, previamente, por supuesto, valorados por el cuerpo de profesionales de la salud que esté al cargo de su salud. Entonces mi respuesta para esta paciente es que por supuesto que no, que ella que usa ya corticoides debe tener más cuidado de no contagiarse de ninguna infección, porque ella está más expuesta, su sistema inmunológico está muy débil o más débil que el resto de las personas, porque está utilizando productos que van a debilitar su sistema inmunológico. Ese efecto es un efecto inmunosupresor porque se está utilizando por un tiempo prolongado, un tiempo crónico y anticipado. Entonces ese efecto no la va a ayudar a ser inmune a la infección por el coronavirus. Por el contrario, los que van a presentar un efecto preventivo de una infección son medicamentos llamados vacunas. Y vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud va a definir a vacuna como cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Entonces, este efecto no lo van a lograr los glucocorticoides. Este efecto lo lograrían las vacunas como tal, que bueno, hasta el momento estamos en espera de que próximamente esté disponible alguna vacuna para esta infección. Otra pregunta que me hicieron fue: ¿puedo empezar a tomar dexametasona para prevenir la infección por COVID-19? Como muchos vieron esta publicación de que la dexametasona ha demostrado mejorar la salud o salvar la vida de los pacientes gravemente afectados por COVID-19, ya hay personas que están cambiando la información y están pensando tomar glucocorticoides como la dexametasona bajo su cuenta, bajo su propia investigación, luego de lo que malinterpretaron cuando buscaron en la información. Y hay personas que piensan que con el uso de dexametasona previo, sin tener ningún síntoma y mandado por ellos mismos, o sea, automedicándose, van a prevenir la infección. Y por el contrario, si utilizan este tipo de productos corticoides, lo que van a hacer es deprimir su sistema inmunológico y exponerse, estar más expuestos a que puedan infectarse con mayor facilidad, no solo de COVID, sino de todas las infecciones que hayan en el ambiente. Entonces, muy, muy mal esta conclusión de la paciente, y se las digo porque para que no se nos ocurra hacerlo. Veremos, por otro lado, me preguntaron cuáles eran los efectos adversos de una enfermedad tal. Entonces quiero recordar qué es un efecto adverso. Según la Organización Mundial de la Salud, las reacciones adversas a medicamentos son cualquier reacción nociva, no intencionada, que aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para tratar alguna enfermedad. Vamos a cortarla hasta ahí. Entonces, los efectos adversos o reacciones adversas a medicamentos van a ser reacciones no buscadas, que no queremos que ocurran, pero que bueno, son no intencionales, pero que pueden aparecer en dosis normales de cuando se administra algún tipo de medicamento. Y todos estamos propensos a que nos ocurran reacciones o efectos adversos a los medicamentos. En este caso, que estamos hablando la mañana de hoy, sobre los corticoides, ellos van a tener, así como tienen muchos usos importantes, porque tienen receptores en muchas partes de nuestro cuerpo, de la misma manera van a tener muchos efectos adversos. Principalmente los efectos adversos de los glucocorticoides pueden darse con el uso prolongado. Como los corticoides tienen tantos usos para tantas enfermedades, hay algunas enfermedades que se van a mejorar, algunos cuadros se van a mejorar con dosis cortas, con pocos días de tratamiento. Esa quizás no tenga
tanta exposición, a que esa persona no va a tener tanta exposición a que le ocurran efectos adversos, aunque pueden también ocurrirle, pero no van a ser tan propensos como las personas que tengan tratamientos prolongados o de uso crónico por mucho tiempo de los corticoides. Estos sí se van a ver un poco más expuestos a la ocurrencia de efectos adversos. Algunos efectos adversos de los corticoides pueden ser elevación en la presión de los ojos, lo que puede traer a que el paciente le dé glaucoma, retención de líquidos, la persona se va a ver un poco inflamada o hinchada, es porque está reteniendo líquido, por ejemplo, en las piernas. Se le puede aumentar la presión arterial. Las personas con diabetes se van a descontrolar también en sus niveles de azúcar, por eso está como contraindicado en el uso en los pacientes diabéticos. Pueden haber cambios en el humor, en la memoria, en el comportamiento, en los efectos propios del comportamiento de la persona, confusión, delirio, va a haber aumento de peso, con aumento de grasa en el abdomen, en la cara, y hay algún trastorno que se llama el síndrome de Cushing, que se da en personas que sí tienen un tratamiento muy prolongado y que son medicamentos estos, los corticoides, medicamentos que se utilizan bajo la prescripción de una receta de un médico y por ende bajo la supervisión de la atención médica, del chequeo médico durante el tratamiento para disminuir al máximo la ocurrencia de los efectos adversos, de igual manera con la orientación de su farmacéutico de cabecera para irlo llevando de la mano y sacarle provecho a la medicación y tratar de disminuir los problemas relacionados a medicamentos que puedan ocurrir. Entonces, por eso yo lo que les insto es a seguir religiosamente las indicaciones o las pautas de la receta que le haga su médico prescriptor y tener su farmacéutico de cabecera que sea quien lo lleve de la mano para dar un seguimiento adecuado del uso de sus tratamientos. También, como dije, puede haber aumento de peso. Esto a largo plazo se ve también, puede producirse cataratas, que es enfermedad, una otra enfermedad en el área oftálmica, en los ojos. Se le aumenta el azúcar, se aumenta el riesgo de contraer infecciones. Entonces, por eso, vuelvo y repito, no se debe tomar los corticoides para prevenir una infección, como por ejemplo lo que algunos pacientes o algunas personas han estado malinterpretando, que si usan dexametasona o algún corticoide previo a tener cualquier síntoma, van a prevenir una infección por COVID. Por el contrario, se aumenta el riesgo de contraer infecciones de microorganismos como virus, bacterias, hongos. Se pueden adelgazar los huesos y se pueden producir fracturas. Retirar el medicamento del cuerpo no se debe hacer bruscamente si el medicamento se ha utilizado por un periodo prolongado de tiempo. Y la piel se puede ver más delgada, pueden ocurrir moretones, cicatrices, más propenso a heridas y realmente muchos efectos adversos más pueden producirse por la utilización de este tipo de productos. Los efectos adversos no necesariamente le ocurren a todas las personas, pero si un medicamento presenta un listado tan grande de efectos adversos, qué difícil sería no presentar por lo menos 1, 2 o 3 o 4, porque es una cantidad grande de efectos adversos que, como menciono, se pueden dar con mayor facilidad en los pacientes que tienen tratamientos prolongados, en usos largos de corticoides, que los hace más propensos pues, a exponerse más a la utilización del producto y por ende a la ocurrencia de los efectos indeseables que son dañinos o nocivos para nuestro cuerpo. Ahora, no por la cantidad tan grande de efectos adversos que tienen, quiere decir que no sea bueno utilizarlos. Por supuesto que sí son buenos porque tienen mucha utilidad en la terapéutica actual. Estoy mencionando acá las partes buenas que hacen y también las partes malas para que veamos que no es no para tener miedo de usarlo, sino para tener miedo de usarlo de una manera deliberada. Porque nosotros no somos médicos, no somos farmacéuticos, no somos expertos en medicamentos y no debemos de nuestra malinterpretación estar utilizando productos, hablando en términos así vulgares, productos a lo loco.
sino con una asesoría adecuada y bajo la prescripción médica y guía de su farmacéutico. Entonces, ¿por qué no debo automedicarme con corticoides? Por todo lo que hemos mencionado, tienen muchos efectos adversos en nuestro cuerpo, requieren que su utilización sea bajo receta médica, la supervisión médica y de los otros profesionales de la salud que tienen que ver con la medicación. Y bueno, al médico le va a corresponder analizar si se usan los corticoides de manera prolongada al médico, y dependiendo de la institución de salud en la cual usted se va a atender, al resto del personal de salud, si están involucrados los farmacéuticos clínicos. Y si, por ejemplo, es en un hospital y hay farmacéuticos clínicos, el farmacéutico clínico le va a corresponder velar por toda su medicación para revisar que no ocurran interacciones de un medicamento con otro, que las dosis sean las adecuadas de acuerdo a su peso, de acuerdo a sus otras condiciones, las otras condiciones que tenga, de acuerdo al estadio de su enfermedad. El farmacéutico va a estar como con una lupa, o debe estar, dependiendo del lugar donde usted se atienda, si hay personal dedicado a esto. En algunos lugares hay, en otros lugares solamente el médico se encarga de atender al paciente. Pero donde hay un farmacéutico clínico o un farmacéutico de hospital, debe estar como con una lupa revisando todos los detalles para que no se escape nada y usted pueda salvaguardar la salud de la mejor manera. Un experto en medicamentos debe estar vigilante de que no se haya escapado ningún detalle de su medicación. Entonces, el peso para calcular la dosis correspondiente, la edad, se va a ver que son muchos factores que se toman en cuenta para calcular cuál es la dosis que a usted le corresponde. Por eso no se debe automedicar, porque usted no sabe qué dosis le corresponde de acuerdo a su peso, de acuerdo a su edad, de acuerdo a los otros medicamentos que quizás esté tomando, o también de acuerdo a que se está tomando a realizar diferentes cosas, al igual que como una comida, cuando nos alimentamos. Cuando nos alimentamos, los alimentos, valga la redundancia, van a pasar por los diferentes órganos de nuestro cuerpo y algo van a hacer ahí. Seguimos. Si nos habían pausado ahí, pero ya me volví a conectar. Entonces, ¿qué ocurre? Tomando en consideración muchas aristas, son muchas cosas. Si se había pausado el video, ya estamos de vuelta. Hay que tomar en consideración, el personal encargado de su medicación va a tomar en consideración cómo está el funcionamiento de sus órganos internos, cuál es su edad, cuál es su peso, cuáles son otros medicamentos que está tomando, para ver para ajustar la dosis, para ajustar la cantidad de medicamento que usted amerita, para revisar las guías y ver el tratamiento total, el tratamiento de todos los días que usted debe tomar el medicamento, en este caso el corticoide. Se valoran muchas cosas que uno como paciente o que uno como persona que no conoce de medicamentos no debe tomar este tipo de decisiones. Debe dejársela a las personas que han estudiado y que se han preparado para brindarle un tratamiento responsable, un tratamiento que le va a rescatar la salud. Porque muchas veces, si nosotros mismos agarramos un producto y lo compramos y lo utilizamos, automedicándonos, nos podemos hacer todo lo contrario, como las personas que me han hecho las consultas. Nos podemos hacer un daño y nos podemos exponer más a la ocurrencia de infecciones o de enfermedades. Tomando en consideración todas las aristas que se necesitan, todas las interacciones que pueden ocurrir con otros medicamentos que la persona esté tomando y que tiene que seguir tomando por otras enfermedades que ya tenga, pueden ocurrir algunas cosas. Se puede dar una dosis estándar según su peso y de acuerdo a las guías o protocolos de la enfermedad. Digamos que es una persona súper sana, que no tiene otros medicamentos, que sus órganos vitales sus órganos todos están trabajando en plenitud. Se le va a dar la dosis según su peso y de acuerdo a las guías o a los protocolos que ya se han establecido para utilizar en cierta patología, en cierta enfermedad. Esa es una opción. Pero bien sabemos que la mayoría de los pacientes que están infectados con síntomas fuertes, con síntomas graves, que le comprometen la vida, son personas que tienen de fondo otras patologías, en su mayoría. Otra opción sería que se va a ajustar la dosis, ya que no es un paciente con el funcionamiento en plenitud de sus órganos del cuerpo. Entonces esa es una decisión que se debe tomar.
por parte del médico con su farmacéutico hospitalario, con su farmacéutico clínico. Ellos se van a ir a los cálculos farmacéuticos y van a buscar las guías para establecer cuál es la dosis ideal para un paciente que tenga disfunción renal, por ejemplo, o daño hepático. Dependiendo del nivel que tengan, se van a ir a la literatura, también a su experiencia clínica, y se van a enfrascar en las dosis que son las útiles para no perjudicar y hacerle más daño a los órganos que ya tienen algún poco de sufrimiento en estos pacientes. Y la otra opción que se puede dar sería la no utilización de corticoides, debido a que el paciente tiene condiciones ideales para no utilizar este tipo de medicamentos, porque también existen lo que se llaman las contraindicaciones. Primero vimos las indicaciones al inicio de este live. Las indicaciones es para qué se puede utilizar, y son muchísimas. Pero las contraindicaciones vienen siendo la situación en la cual no se debe emplear un tratamiento o un procedimiento particular por la posibilidad de daño. Entonces esta es una de las opciones que se puede dar. Por eso es que, aunque salga una publicación que diga que los corticoides ayudan a disminuir el número de muertes de los pacientes gravemente infectados con graves síntomas, no quiere decir que todos los pacientes van a recibir corticoides. Hay que evaluar individualmente la condición de cada persona, y por dicha hay los profesionales de salud que se encarguen, y eso va a depender también del nivel de atención del hospital en que se encuentre, si es público, si es privado, qué personal se involucra realmente en la monitorización, en el establecimiento de las pautas o de las dosis que un paciente amerite tener. Entonces hay situaciones en que se valora la condición del paciente, y si el paciente presenta daños muy severos en sus órganos o condiciones, ahí en la literatura se establece las contraindicaciones, cuando no se debe utilizar el tratamiento, independientemente de que salgan algunas notificaciones de que ayuda, de que es bueno, que esto. Hay situaciones específicas en las cuales se dice stop, no puedes utilizarlo, porque en el caso de los corticoides está contraindicado en las pacientes con diabetes, enfermedad cardíaca congestiva, tuberculosis, en herpes ocular porque tiene muchos efectos adversos a nivel oftálmico, en gastritis, úlcera duodenal, infecciones víricas por virus y por hongos. Entonces hay situaciones en que el profesional de la salud, el médico, va a valorar y va a tomar la mejor decisión para su paciente. Claro, respaldado de la literatura, respaldado de su experiencia, de su experticia, y va a tratar de rescatar la salud del paciente, pero basado en conocimientos científicos, basado en experiencia, basado en el respaldo de la literatura, basado en su farmacéutico clínico que esté ahí de la mano, basado en los exámenes de laboratorio, basado en la historia médica de cada uno de los pacientes, basado en muchas cosas, las cuales nosotros como desconocedores de estos temas no tenemos conocimiento para ir a automedicarnos, para autorrecetarnos, porque como ya he mencionado en el transcurso de este live, a la larga podemos es perjudicarnos, podemos hacer daño y exponernos más a la ocurrencia de infecciones. Entonces vuelvo y repito una de las preguntas que me hicieron, y que ya mencioné, pero vuelvo y repito para los que se han ido uniendo más tarde al live, fue que si el uso de los corticoides previo a tener algún síntoma me garantiza o me podría garantizar la prevención de la infección por COVID-19, porque muchas personas vieron la publicación de que la dexametasona puede reducir el riesgo de muerte en pacientes con COVID-19 gravemente enfermos. Lo que pasó fue que no leyeron la terminación de la frase: en pacientes con COVID-19 gravemente enfermos, y que ameriten y que clasifiquen para poder utilizar este tipo de productos. Esa responsabilidad no es suya. Primero, que no está gravemente enfermo, porque no está en una cama que no puede ni moverse para ir a comprar un medicamento o mandar a comprar. En este caso, lo que pasaría si utiliza corticoides anticipadamente cuando usted no tiene ningún síntoma,
sería que usted va a empezar a disminuir sus defensas. El sistema inmunológico suyo va a empezar a deprimirse y va a dejarlo más expuesto, va a dejarlo más abierto, más propenso a que le ocurran infecciones. No solamente de COVID-19, sino todas las infecciones que puedan ocurrir por bacterias, por virus, por hongos en general. Porque esa es una de las funciones de los corticoides, disminuir el sistema o deprimir el sistema inmunológico, que aunque suene feo, ocurre, pero también tiene una parte de utilidad. En el caso de que se quiera hacer el trasplante de algún órgano, necesitamos que el sistema inmunológico esté lo más deprimido posible para que el órgano no sea rechazado. Se debe bajar el sistema inmunológico en estas ocasiones. Por ejemplo, el otro efecto importante de los corticoides es el efecto antiinflamatorio, que quizás este es el efecto por el cual se ha visto el gran resultado, porque es muy potente a la hora de desinflamar y la vía respiratoria, si está inflamada, si está trancada, debe irse relajando para evitarla, para mejorar la respiración, el paso del aire en el paciente, la oxigenación. Y el otro efecto importante de los corticoides es el efecto antialérgico, muy potente también como antialérgico. Los corticoides son medicamentos muy importantes de la terapéutica, del arsenal terapéutico. A mí me gustan mucho ellos porque son muy potentes, son muy buenos, rescatan al paciente. Desde que ellos salieron han rescatado la vida de muchos niños en el caso de patologías respiratorias. Lo que sí es que son productos que se deben vender bajo receta, bajo prescripción médica, porque como la mayoría de los productos, y más que todo el live está hecho para que sepan que no hay que automedicarse. Hay que ser responsables con la salud propia, y el hecho, por ejemplo, de automedicarse con un corticoide, ¿qué puede hacer? Complicarle la vida al profesional de la salud, que le va a tocar recibirlo después infectado y complicado porque ya está utilizando un producto que le ha bajado sus defensas. Entonces uno lee la información, pero no tiene por qué interpretarla o por qué agarrarla y aplicársela con su propia salud. Por eso hay personas, vuelvo y repito, que han estudiado medicina, que han estudiado sobre medicamentos, que han estudiado sobre la salud, para que esas personas sean las responsables de lidiar con su salud. Y bueno, básicamente es esto. No sé si hay alguna otra pregunta más. Otra de las preguntas que me hicieron fue que la persona era ya un paciente de una enfermedad que necesitaba usar, que fue prescrito corticoide, y ella se dio cuenta que la dexametasona es un corticoide, al igual que el que ella toma. Y ella quería sentirse como más tranquila o más segura de que por estar usando corticoides a largo plazo por otra enfermedad, ella asumía que por usar corticoides ella estaba inmune a infectarse de COVID-19. Y no, la respuesta fue que no, claro que no, que muy por el contrario, ella por estar usando por tiempo prolongado corticoides, ella está exponiéndose más. Su sistema inmunológico debe estar más debilitado que de las personas que no utilicen este tipo de productos, y ella debe cuidarse aún más de que no se infecte de esta enfermedad ni de ninguna otra. Ni de ninguna otra. Entonces, vuelvo y repito, es de esa dexametasona, el primer fármaco que se ha demostrado que reduce el riesgo de muerte en pacientes con COVID-19 gravemente enfermos. El paciente que esté gravemente enfermo va a estar recibiendo atención hospitalaria con profesionales de la salud a nivel hospitalario, que ellos tomarán la decisión de aplicar este tipo de medicamentos siempre y cuando lo amerite, valorando todo el cuadro y la historia clínica del paciente. Entonces eso es todo por hoy. Feliz domingo, feliz Día del Padre a todos los padres o a sus padres. Y bueno, si tienen algunas preguntas más que me lleguen o que yo considere importante compartirles, vuelvo y hacemos otro día de live y aclaramos algunos conceptos para sobrellevar mejor esta situación. Feliz domingo.